Bueno, vamos a orar para iniciar la predicación de la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón, hermanos. Amadísimo Señor, no podemos valernos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría. Siempre tenemos que acudir a ti. Y por eso en esta hora, mi Señor, con humildad de corazón, nos presentamos ante ti en estos momentos que tu palabra va a ser expuesta, para que dispongas nuestro corazón y nos ayudes, Padre, a entenderla y a aplicarla a nuestra vida, a creerla. Y pongas tus palabras en mi boca, para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu voluntad, Santo Señor. Dispón la mente y el corazón, Señor, y permite que tus palabras sean de bendición a todos los que las escuchan, para que vengan a los pies del Salvador, el único que puede perdonar nuestros pecados y llevarnos a la vida eterna. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén. Bien, queridos hermanos, en nuestro estudio de las doctrinas del Evangelio de la Gracia que estamos estudiando, ya hemos visto 5 doctrinas. No sé si recuerdan ustedes. Hemos visto, en primer lugar, la doctrina de la soberanía absoluta de Dios. En segundo lugar, hemos visto la doctrina de la depravación total del hombre. En tercer lugar, vimos la doctrina de la elección incondicional. En cuarto lugar, vimos la doctrina de la expiación limitada. En quinto lugar, vimos la doctrina de la gracia irresistible, que fue la última que vimos. Y el día de hoy nos corresponde estudiar la sexta doctrina, es decir, la doctrina de la perseverancia de los santos, también llamada la perseverancia de Dios en el creyente o la seguridad eterna de salvación. Para un mayor entendimiento yo me voy a utilizar sobre todo el apelativo la seguridad eterna de salvación o la seguridad de salvación. Esta doctrina la estudiaremos teniendo en cuenta los siguientes 4 encabezados. En primer lugar, miraremos una definición de la doctrina. En segundo lugar, miraremos las pruebas bíblicas de esta doctrina. En tercer lugar, miraremos lo que no es la doctrina. Y en cuarto lugar, miraremos algunos beneficios prácticos de creer esta doctrina. Entonces, hermanos, ese será el bosquejo para nuestro estudio. Veamos entonces en primer lugar la definición de la doctrina. Voy a iniciar con una ilustración. Un señor X, no se sabe cuál es el nombre, vivía una vida perversa hasta el día en que asistió a una reunión evangelística y allí respondió al llamado del predicador para aceptar a Cristo e hizo una confesión de fe pública, hizo una oración de aceptación a Cristo ese día en la iglesia. Durante muchos meses asistió fielmente a los cultos, aprendió los signos, leía la Biblia, oraba y predicaba este hombre. Era un hombre que parecía totalmente cambiado, pero un día apareció borracho en la tienda. Al transcurso de las semanas siguientes y de los meses siguientes siguió en la misma tónica. Los hermanos y el pastor procuraron ayudarle y exhortarle a que dejara el vicio y se arrepintiera y regresara a la iglesia, pero rehusó hacerlo. Volvió a sus viejos hábitos de borracho, de mujeriego, de parrandero y de jugador. Y renegando del evangelio, no regresó más a la iglesia, antes hablaba mal de los creyentes.
quedó en este estado por varios años y después murió y se fue de este mundo. La pregunta es, ¿este señor X fue salvo? ¿Fue al infierno o fue al cielo? Algunos dirán que este señor de la ilustración fue al infierno a pesar de que en algún momento de su vida conoció a Cristo y fue realmente salvo. Ellos dicen que él fue realmente salvo en algún momento de su vida, pero que se fue al infierno. Es decir, ellos dirían que este hombre perdió su salvación. Otros dirán que el Señor de la ilustración está en el cielo, a pesar de sus pecados y de haberse apartado de la iglesia y del Señor. Y esto en base a que una vez hizo una profesión pública de su fe en Cristo y creyó en Él como su Señor y Salvador. ¿Cuál de los dos tiene la razón? La respuesta es: ninguno tiene la razón. El primero, porque no es posible que una persona que realmente haya creído en Cristo y nacido de nuevo y ha sido realmente salva, luego se aparte a una vida de pecado sin arrepentirse y sin pedir perdón, y que luego se pierda. Si muere sin arrepentirse y sin volver al Señor, fue porque nunca realmente este hombre fue salvo, realmente nunca había creído en Cristo para su salvación. Fue una fe fingida, una fe aparente, pero no hubo una real y genuina conversión. Fue como una experiencia religiosa, pero no una real transformación interior de su ser. Y la segunda opción tampoco es verdadera, porque no es posible que una persona que ha creído en Cristo y nacido de nuevo viva y muera en sus pecados sin arrepentirse y volver al camino. Y aún así vaya al cielo solo por el hecho de que hizo una profesión pública de su fe sin evidencias de frutos de una nueva vida. Así que ninguno de los dos tiene la razón. En razón de lo anterior, la doctrina de la perseverancia de los santos o de la seguridad eterna de salvación enseña que una vez por la gracia de Dios hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, somos salvos para siempre y no caeremos total ni definitivamente de la gracia salvadora de Dios, aunque algunas veces nos deslicemos, sino que aunque caigamos, nos arrepentiremos con dolor y nos apartaremos del pecado y perseveraremos hasta el fin. En otras palabras, el Señor no dejará para siempre caído al justo, lo levantará y lo volverá a llevar al redil. Dicho de otra manera, una vez el Señor nos ha salvado, siempre seremos salvos y nadie nos arrebatará de su mano. Ahora bien, esta perseverancia de los santos, dice la Confesión Bautista de Fe de 1689, no depende del libre albedrío del creyente, sino del decreto eterno de elección que fluye del amor gratuito de Dios el Padre y de la eficacia de los méritos y la intercesión de Cristo, de la morada del Espíritu Santo, de la simiente de Dios que está en los santos. En consecuencia, el creyente genuino jamás se perderá. Su salvación está asegurada por siempre. En otras palabras, la perseverancia de los santos significa seguridad eterna de salvación.
La persona que pone sinceramente su confianza en Cristo como su Salvador está segura en los brazos de Jesús. Está a salvo. Nadie la puede arrebatar de su mano. Irá al cielo. Está segura para siempre. No solo por un tiempo, sino por toda la eternidad. Las doctrinas de la gracia o se sostienen juntas o caen juntas. Si la doctrina de la depravación del hombre enseña que debido a la caída de Adán, todos los hombres nacen espiritualmente muertos en sus delitos y pecados, separados de Dios e inclinados a lo malo, sin la capacidad de buscar a Dios y de hacer lo bueno, en consecuencia a esta lamentable condición, Dios en su amor y gracia soberana eligió y predestinó de manera incondicional desde antes de la fundación del mundo a un grupo innumerable de personas de toda nación, pueblo, tribu y lengua, para que fueran salvos a través de la fe en el sacrificio eficaz de Cristo. En razón de esto, se concluye que Cristo no murió por todo el mundo, sino por los que el Padre eligió de manera incondicional para ser salvos. En consecuencia, estos que fueron elegidos, Dios los atrae con el llamamiento eficaz de su gracia irresistible para que sean salvos. Por lo tanto, ninguno podrá resistirse al llamado Salvador de su gracia irresistible. En conclusión, estos que el Padre eligió y por los que Cristo murió, perseverarán hasta el fin sin que ninguno de ellos se pierda, porque Cristo pagó por ellos, les dio el sello del Espíritu Santo, son de su propiedad y nadie se los puede quitar, porque la obra que hizo Cristo es perfecta. Él no vino a morir en la cruz para ver si algunos quieren salvarse, si algunos quieren venir a Él, porque el hombre no quiere venir a Cristo. Si Dios no lo atrae, si Dios no le quita la venda, si Dios no le da la vida, el hombre no querrá venir a Cristo. Y no querréis venir a mí, dice la palabra, para que tengáis vida. Necesitamos que Dios el Padre en su gracia nos dé vida y nos atraiga por su gracia y bondad hacia Él. En consecuencia de esto, entonces vamos a mirar las pruebas bíblicas de la doctrina de la perseverancia de los santos o de la seguridad eterna de salvación. Vamos a meditar en 4 pasajes bíblicos que claramente hablan de la seguridad eterna de nuestra salvación. Les invito a abrir su Biblia. El primer pasaje en el que vamos a meditar es en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Romanos 8, 28 al 39, por favor. Todos con su Biblia abierta allí. Dice la palabra de Dios. Romanos 8, 28 al 39. ¿Ya están listos? Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él
todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Este extenso pasaje que hemos leído, amados hermanos, es quizás uno de los pasajes más contundentes y más claros que nos muestran el por qué debemos creer la doctrina de la perseverancia de los santos o de la seguridad eterna de nuestra salvación. Quiero que pongan su mirada en el verso 28 y vamos a ir analizando el texto. Dice el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un pasaje muy conocido por todos. Pero vamos a hacerle una pregunta al texto. ¿Quiénes son los que aman a Dios y a los que todas las cosas les ayudan a bien? Respuesta: los que conforme al propósito de Dios son llamados. Las cosas ayudan a bien no a todo el mundo, solo a un grupo de personas, a aquellos que fueron llamados con un propósito especial por Dios, para ser sus hijos. ¿Cuál es el propósito de Dios con aquellos que son llamados por Él? Otra pregunta. La respuesta está en el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios y a los que todas las cosas les ayudan a bien? Para con esos que el Señor llamó. El propósito de Dios está claramente definido en el verso 29. A los que antes conoció, a los que amó desde antes de la fundación del mundo. Así que el propósito de Dios con aquellos que Él conoció, llamó y predestinó desde antes de la fundación del mundo es hacerlos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Qué supremo y maravilloso propósito Dios tiene con aquellos que Él llama a salvación. Para que Cristo sea, dice el texto, el primogénito o el mayor entre muchos hermanos. En otras palabras, para que Cristo tenga en todo la preeminencia. Es a eso que el Señor nos llama, a ser como Cristo, para que Cristo sea el mayor, el primogénito, y Él tenga por todos nosotros la preeminencia. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué hace Dios con aquellos que Él predestinó? Es decir, con aquellos que de antemano prefijó su destino eterno. Según el texto que acabamos de leer, hace tres cosas. Son tres acciones verbales que están en tiempo pasado perfecto. Dice que los llamó, en primer lugar. En otras palabras, les hizo un llamamiento eficaz. Es decir, los alcanzó con su gracia irresistible para que vinieran a Cristo. En segundo lugar, dice que los justificó. Es decir, los declaró legalmente libres de la culpa de sus pecados pasados, presentes y futuros por la fe en el sacrificio de Cristo, y ya no somos culpables porque Cristo pagó por nosotros. Es por eso que en Romanos 5, versículo 18 dice lo siguiente. Romanos 5, 18 dice:
Así que como por la transgresión de uno, refiriéndose a Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que, hermanos, somos justificados en Cristo para vida eterna. Por eso dice que los llamó y los justificó. Y lo tercero que hace, volviendo a nuestro texto, es que dice que los glorificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto quiere decir que seguramente, que indefectiblemente, Dios traerá a todos sus elegidos que Él predestinó, que Él llamó y justificó a la gloria eterna. Es decir, incuestionablemente seremos resucitados y reinaremos con Él en gloria. Nuestra salvación eterna en la gloria del Padre está totalmente asegurada y garantizada. Gloria a Dios. Los tiempos verbales lo dicen: los llamó, los justificó y los glorificó. Es un plan perfecto que está hecho y realizado, porque todas las cosas en Dios son sí y amén. Y Él llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Y por eso cuando dice que los glorificó, por eso Cristo dijo en San Juan 17:24 las siguientes palabras. Juan 17:24 dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo está intercediendo por aquellos que el Padre le dio. Y le dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estén, ellos también estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. ¿Y qué dice Pablo? Que también nos glorificó. Y yo hago una pregunta: ¿el Padre responde las oraciones de Cristo? ¿Sí o no? Claro. Entonces, si el Hijo está pidiendo al Padre que aquellos que Dios le dio, quiere que estén donde Él está para que vean su gloria, el Padre siempre le concede las peticiones del corazón al Señor Jesucristo. Además, porque Él pagó por ellos y los justificó de sus faltas. Bien, verso 31 de Romanos 8, volviendo a nuestro texto base, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, Pablo, para concluir lo que acaba de decir, hace dos preguntas retóricas que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta es: nadie podrá contra nosotros. Nadie puede contra nosotros. Cuando dice ¿qué pues diremos a esto? Se está refiriendo a todo lo anterior. ¿Qué pues diremos a aquello que dice la Escritura, que nos llamó, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó y nos justificó? ¿Qué pues diremos a eso? Decimos que Dios es por nosotros, que Él ya lo hizo por nosotros. En consecuencia, ¿quién va a poder contra nosotros? La respuesta es nadie, ¿cierto? Nadie puede contra nosotros. Estas preguntas retóricas son una manera de afirmar que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Si Dios está de nuestro lado, entonces no importa quién se interponga en nuestro camino. No importa las pruebas que tengamos que sufrir o enfrentar. No importa si caemos, el Señor nos levantará, nos llevará al arrepentimiento, nos limpiaremos y proseguiremos el camino. Nadie podrá destruirnos ni hacer que nuestra salvación se pierda y nos apartemos del Padre. La Biblia dice: porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Seguimos con el verso 32 de nuestro pasaje. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, si nos dio lo máximo, ¿cómo no va a cumplir lo que Él nos ha prometido? Pablo pone aquí de manifiesto que el mayor amor de Dios por nosotros, por sus escogidos, fue haber entregado a su Hijo a la muerte para salvarnos y asegurarnos la salvación. El texto dice, el que no escatimó o el que no se reservó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él, con el Hijo, todas las cosas? En otras palabras, si Dios entregó a su Hijo para salvarnos, ¿cómo nos va a quitar la salvación? Por el contrario, esa es la garantía de nuestra salvación. Romanos 8, 33 al 35. Seguimos en el análisis del texto. Sigue diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Noten que hay unos escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y Pablo responde, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Y Pablo responde a sí mismo, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que también está a la diestra, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Bien, hermanos. El verso 33 dice, o en este pasaje Pablo sigue haciendo una serie de preguntas retóricas que incuestionablemente aseguran y afirman y garantizan para siempre nuestra salvación. El verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es, nadie, porque Dios es el que nos justifica de nuestros pecados en Cristo. Fue Él el que envió a su Hijo a la tierra a pagar por los pecados de su iglesia, de sus escogidos. Entonces nadie nos puede acusar, porque ya nuestras deudas, nuestros pecados han sido pagados y cancelados en Cristo. Verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? La respuesta es, nadie, porque Cristo es el que murió en nuestro lugar, el que además resucitó venciendo la muerte, y el que además de esto está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, es decir, por los escogidos, para que nuestra fe no falte como Cristo intercedió por Pedro. Esto no es otra cosa, queridos hermanos, que seguridad absoluta de salvación. Nuestra salvación está asegurada por la misma obra que el Hijo de Dios hizo en la cruz por nosotros. Y seguimos con nuestro texto. Versículos 35 al 37. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas que acaba de mencionar Pablo, dice, somos más que vencedores por nuestra propia fuerza. Ah, no, por medio de aquel que nos amó, es decir, Cristo. Pablo nos asegura en este bloque de versículos que ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Es decir, nada podrá hacer que nos separemos de Él. Por el contrario, en todas esas cosas somos más que vencedores, porque Él nos amó con amor eterno. Y los que están en Él, nada ni nadie los podrá hacer perder. Y continuamos leyendo los versículos 38 al 39. Dice,
Por lo cual estoy seguro, ¿seguro de qué? De mi salvación, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo da una lista exhaustiva de 10 cosas que abarca todas las dimensiones cósmicas del tiempo, de la vida y del espacio, así como de seres espirituales angelicales, demonios, principados y potestades, que no podrán hacer que nuestra salvación se eche a perder y nos apartemos del amor salvador de Dios. Él dice que ni la muerte. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Cristo murió para darnos la vida eterna y quitarnos el temor a la muerte. Nosotros morimos en la esperanza de la vida eterna y la resurrección. Ni la muerte. ¿Qué es a lo que más le tememos nosotros, a la muerte? Pues la muerte no nos va a poder separar del amor de Dios en Cristo, porque nuestra salvación está asegurada después de la muerte. Él murió para que nosotros no muriéramos eternamente, para darnos vida y vida en abundancia. Luego dice, ni la vida, es decir, esta vida que tenemos con todos sus altibajos y los pecados que lleguemos a cometer, ni aun eso nos podrá separar del amor de Dios, porque Él comenzó en nosotros una obra y la perfecciona. Luego dice, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, es decir, todas las huestes espirituales de maldad podrán hacernos perder. Diferente a lo que piensan otros, nosotros no creemos que el diablo nos pueda hacer apartar de Dios, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Luego dice, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo que estemos viviendo en estos momentos, sea lo que sea, ni lo que tengamos que enfrentar en el futuro, que no sabemos qué será, ni lo presente ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Y dice, ni lo alto ni lo profundo, como para hacer una dimensión exhaustiva de que nada, absolutamente nada, ni ninguna otra cosa creada. ¿Quién es el único que no es creado? ¿Quién? Dios. Así que Dios sería el único que nos podría hacer perder la salvación, pero como Él dio a su Hijo para salvarnos, obviamente que no la perderemos. Nada de lo que existe, que es creado por Dios, nos podrá separar de su amor. Ni la plata, nada, nada. Estamos seguros en Él. Entonces, hermanos, Pablo da una lista muy exhaustiva para asegurarnos que nuestra salvación está asegurada en Cristo. En conclusión, la victoria de Cristo en su obra de redención a favor de su iglesia ha sido completísima y segura, de tal manera que nada ni nadie nos podrá separar de su amor e impedir que seamos salvos. En otras palabras, la salvación de nuestras almas y la seguridad eterna de nuestra salvación no depende de nosotros, sino de la perfecta obra de Dios y del Señor Jesucristo a nuestro favor. Eso es lo que enseña claramente este maravilloso texto. Veamos el otro texto. Juan 6, versículos 37 al 40. Juan 6, 37 al 40. Dice, ubíquense allá, por favor. Otro texto que habla claramente de la seguridad de salvación. Dice, Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Amados hermanos, Jesús asegura en el verso 37 que todos aquellos que el Padre le da, vendrán a Él, y que en consecuencia Él no les echará fuera o no los rechazará. Así que si tú eres un escogido de Dios, tarde o temprano vendrás a Cristo. Y si vienes a Cristo porque el Padre le trajo, el Señor le recibirá y Él no le echará fuera, estará siempre seguro en los brazos del Salvador. Luego en el verso 38 dice, afirma que Él descendió del cielo a la tierra con el propósito de hacer la voluntad del Padre que le envió. Y en el verso 39 dice que la voluntad del Padre que le envió es que todo lo que el Padre le diere, Él no pierda nada. Y Él le resucite en el día postrero para vida eterna, en su segunda venida. Pregunta, ¿la voluntad del Padre siempre se llevará a cabo? Claro, dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cristo vino a cumplir un propósito, y es salvar a su pueblo, salvar a los escogidos, salvar a su iglesia. Y ninguno de su redil se perderá. Ninguno de los que el Padre le entregó para salvarles y morir por ellos se perderá. Luego en el verso 40 vuelve y afirma la misma idea, que la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, no vida temporal. ¿Qué es lo que el Padre le da a los creyentes? Vida eterna a través de Cristo, no vida temporal. Y Él le resucita en el día postero. Esto no es otra cosa, queridos hermanos, que seguridad eterna de salvación por la fe en la obra y los méritos de Cristo. Adelántese a San Juan capítulo 10 y veamos la tercera cita que les prometí. Juan 10, 27 al 29. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Si hay algún pasaje que también afirme con contundencia la seguridad eterna de salvación, es este. El verso 27 dice que Jesús tiene un redil de ovejas propias. Dice el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él tiene un redil de ovejas propias. Esas ovejas oyen la voz de Cristo porque Él es su pastor y Él las conoce. Y esas ovejas, como conocen a su pastor, le siguen. El verso 28 y 29 dice, en estos dos versos Jesús nos hace 4 afirmaciones de la seguridad eterna de salvación. ¿Cuáles son esos 4, hermanos, o afirmaciones, 4 afirmaciones que el Señor hace acerca de la seguridad eterna de salvación? En primer lugar dice que el Señor les da vida eterna. Solo este término es suficiente para probar la perseverancia de los santos o la seguridad eterna de salvación. Porque si una persona se aparta de la fe una vez ha creído y no regresa al redil, entonces en realidad esa persona no había tenido ¿qué? Vida eterna.
Era una apariencia nada más de vida eterna, pero no tenía vida eterna. Pero Jesús dice que les da vida eterna, no vida temporal. En segundo lugar, el pasaje nos afirma por boca de Cristo que las ovejas que el Padre le da no perecerán jamás. Esto indica que no caerán de la gracia salvadora, es decir, que no se perderán, que no perderán su salvación. No perecerán jamás. Seguridad absoluta de salvación. Verso 3. En ese pasaje el Señor afirma que nadie las arrebatará de su mano, de mi mano, dice. Nadie las arrebatará de mi mano. Cuán precioso es Jesús, amados hermanos. Nadie puede hacer que una sola de sus ovejas se pierda. No lo puede hacer el diablo, ni los demonios. No lo pueden hacer los falsos maestros. No lo pueden hacer los amigos del mundo. Ni siquiera uno mismo se puede arrebatar a sí mismo de las manos de Jesús. Es imposible. Nadie puede hacerlo. Con esto ya debería acabarse para siempre el dudar en cuanto a la enseñanza de Jesús sobre la seguridad eterna de salvación. Estas tres afirmaciones del pasaje son concluyentes e inequívocas, pero para que no queden malos entendidos, Jesús añade una cuarta afirmación. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre es omnipotente, hermanos. Es mayor y más poderoso que toda la gente y que todos los demonios juntos. Por consiguiente, la conclusión ineludible es que nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano de Dios, porque no hay nadie que pueda vencer a Dios, porque el Padre es mayor que todos. ¿Qué conclusión y afirmación tan poderosa? La de la seguridad eterna de nuestra salvación. Si alguien continúa sin creer y negando la seguridad eterna de salvación, está ciego y endurecido en su corazón, porque la Escritura es supremamente clara. Sin embargo, miraremos un cuarto pasaje. Filipenses 1, versículos 3 al 6. Filipenses 1, versículos 3 al 6 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Pablo escribe a los filipenses y les dice que da gracias a Dios por ellos en todas sus oraciones. Y la razón de orar por ellos es por la comunión en el Evangelio que ellos habían manifestado desde el primer día que creyeron hasta ahora. Y les dice que él está persuadido, Pablo está persuadido, es decir, convencido, que aquel que comenzó en ellos la buena obra de salvación, la perfeccionará hasta el fin. En otras palabras, Jesús no los abandonaría, ni los dejaría de santificar, y los preservaría hasta el fin, es decir, hasta el día que ellos mueran y Cristo regrese a la tierra. En otras palabras, su salvación no se perderá, sino que está segura por la obra preservadora y santificadora del Espíritu Santo en sus vidas. Dios es bueno. La vida de un cristiano obviamente no es perfecta. Tiene fallas, tiene pecados, pero Dios perfecciona la vida del creyente, aún a través de sus mismas faltas y de sus mismos pecados. Lo hace entender, lo hace reflexionar, lo hace ver que apartado de Dios nada puede hacer. Lo hace entender a través de las dificultades que pase
que todo eso que le pasó es para el bien de su alma, para su perfeccionamiento. Y esto nos lleva a meditar en nuestro tercer encabezado. Lo que no es la doctrina de la perseverancia de los santos o la seguridad eterna de salvación. Lo que no es. La perseverancia de los santos o la seguridad eterna no quiere decir que los cristianos sean impecables. La Biblia nos enseña que la vida del cristiano no siempre es en línea recta. La Biblia nos enseña que el cristiano pecará y en algunos casos retrocederá mucho pareciéndose a los impíos. Hay hijos pródigos que se van de la casa del Padre y viven como impíos, pero tarde o temprano regresan a la casa del Padre. Hay Davides que cometen adulterio y asesinatos, Pedros que niegan a Jesús, pero si verdaderamente han nacido de nuevo y el Espíritu Santo está en ellos, entonces se arrepentirán, pedirán perdón y regresarán al camino y continuarán la carrera de su vida cristiana como el hijo pródigo, como David y como Pedro. Por eso es que en Romanos 6:14 dice que el pecado nos enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en segundo lugar, la doctrina de la seguridad eterna de salvación no quiere decir que los escogidos de Dios tengan licencia para pecar. Escúchenlo bien. La doctrina de la seguridad eterna de salvación no quiere decir que los cristianos tengan licencia para pecar. Porque los que no creen en esta doctrina argumentan que esta enseñanza no es buena porque enseña a la gente que como ya somos salvos y no podemos perder la salvación, entonces podemos pecar y hacer lo que queramos porque al fin de cuentas nos salvaremos. Y así razonan los enemigos de esta doctrina. Para los que piensan que la seguridad eterna de salvación es licencia para pecar, simplemente están pensando de manera pecaminosa y errada. De tal manera que si perseveran en esa manera de pensar y no se arrepienten, están mostrando que no son cristianos verdaderos y en consecuencia irán al infierno en vez de ir al cielo. Porque es imposible que el cristiano genuino asuma tal actitud. Él sabe que fue elegido y salvado para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo con el que fue sellado lo redarguirá y no permitirá que el pecado se enseñoree de él. Cuando Dios predestina a alguien, lo predestina a la santidad, no lo predestina al pecado. Porque fuimos predestinados para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, Efesios 1:4. Y si alguien dice que puede pecar y que no importa lo que haga porque Dios lo ha predestinado para salvación, entonces realmente esa persona no es un verdadero cristiano, no es un verdadero predestinado por Dios. Por tanto, afirmar que la doctrina de la perseverancia de los santos conduce al pecado es hacer una caricatura de la fe cristiana, porque esta doctrina nunca enseña que nuestra salvación eterna está asegurada para que podamos pecar. La doctrina enseña que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Y en cuarto lugar miraremos algunos beneficios prácticos de creer en la doctrina de la perseverancia de los santos. En primer lugar, creer la doctrina de la seguridad eterna nos libra del peso insoportable de creer que mi salvación no depende realmente de la perfecta justicia propia, sino de Cristo. Me libra de esa carga de creer que yo dependo de mí para poder ser salvo. Esta doctrina me lleva a confiar plenamente y exclusivamente en Cristo y no en mis propias justicias. Porque la Escritura dice en Tito 3:5 las siguientes palabras. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así que la doctrina bíblica de la seguridad eterna nos libra del peso insoportable de creer
que mi salvación no depende realmente de la perfecta justicia de Cristo, sino de mi propia impecabilidad y buen obrar. En segundo lugar, creer la doctrina de que la salvación no se pierde, nos enseña que una vez salvo, siempre salvo, nos libra de creer la mentira legalista de que la salvación se recibe por la fe, pero se conserva por las obras del hombre. Hay algunos que creen que dicen, yo recibo la salvación por fe, pero luego la salvación se conserva por mis obras. No, hermanos. ¿Cuál es el postulado de la Reforma Protestante? Solo fe, solo Cristo, solo gracia, solo la Escritura. Hermanos, no es que Dios me salvó por fe para que yo conservara mi salvación por obras. No, la salvación es de principio a fin, única y exclusivamente por la fe en la obra sustitutoria, en la perfecta justicia de Cristo. No hay ningún mérito en la criatura. Nadie puede preservar su salvación por sus propias obras. Nuestra salvación se preserva y se garantiza porque Cristo satisfizo la justicia del Padre. Amén. En tercer lugar, creer la doctrina de la seguridad eterna nos libra de creer la mentira, de que aunque la salvación nos es dada por el poder de Dios, es mantenida y preservada por el poder del hombre. El que nos preserva, nos guarda de apostatar, es el poder de Dios. En 1 Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 1 Pedro 1:5. Dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Es por el poder de Dios y la fe que somos guardados, no por nuestro poder. Así que creer la doctrina de la salvación nos libra de creer en nosotros mismos. ¿Qué nos enseña el mundo? Crea en usted mismo. ¿Qué nos enseña la Biblia? Crea en Dios y confíe en Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Jehová y apártate del mal. Nosotros somos contrarios a la manera de pensar del mundo. En cuarto lugar, creer firmemente en la doctrina de la seguridad eterna, de la salvación, nos libra de la incertidumbre de una salvación por obras, la cual enseña que si la vida de un creyente no satisface los estándares de la justicia de Dios, esa persona pierde su salvación y queda otra vez perdida en sus pecados. Un día puede estar vivo espiritualmente y si al siguiente día llegó a pecar, entonces vuelve a quedar en muerte espiritual. En consecuencia, un día puede ser un hijo de Dios y al siguiente estar de vuelta en la familia del diablo. Esto no ocurre cuando creemos firmemente que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pregunto, el hijo pródigo se fue de la casa del padre y vivió como un impío, malgastó todo, pero la Biblia nos enseña que él nunca dejó de ser hijo. Cuando regresó, el Padre lo recibió como hijo. El pecado no lo separó del amor de Dios. Hizo que regresara. Tuvo que comer comida de cerdo y pasar por las peores desgracias para entender lo que él tenía. Así le pasará a muchos. Así que no nos perderemos. La salvación no es por obras, es por la fe en la obra de Cristo. Queridos hermanos, la enseñanza de una vez salvo, siempre salvo, es una de las enseñanzas más grandiosas de la Biblia. No permita que nadie le quite el gozo de saber que al creer de corazón en Cristo como su Señor y Salvador, será salvo para siempre. Es una bendición el poder hacer de una vez por todas una decisión
que fijará nuestro destino eterno para siempre. Es muy alentador el poder entregar la vida a Cristo y saber que por su gracia uno será salvo para siempre. Es un descanso espiritual el saber que el poder de Dios nos preservará y nos guardará hasta el final, y no nuestra propia y deficiente obediencia al Señor. Alabemos a Dios, de quien proceden todas las bendiciones, queridos hermanos. Alabemos al Padre por su amor de elección incondicional. Alabemos al Hijo, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Y alabemos al Espíritu Santo por su acción y su gracia irresistible y regeneradora y santificadora cada día en nosotros. Alabemos al Dios Trino, al preservarnos hasta el fin. Gloria por siempre al inmerecido al inmerecido amor que hemos recibido de nuestro Dios. Que Dios les haya hablado a su corazón, queridos hermanos, porque la obra de Cristo es perfecta. Colóquense de pie, por favor. Gloria a Dios por su inmerecido amor. Padre, doy gracias por tu inmerecido amor. Damos gracias, Señor, porque si la salvación dependiera de nuestro proceder, de nuestra obediencia y no de lo que tú hiciste por nosotros, ninguno se salvaría, ninguno perseveraría. Es por el Espíritu Santo que está en nosotros que perseveramos. Es por el poder tuyo y la fe en lo que hizo el Hijo de Dios por nosotros que estamos en este camino. La fe fue un don de Dios que recibimos. No estaba en nosotros, es un don de Dios. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Alabamos a Dios por esta bendita doctrina que nos lleva a darle toda la gloria, toda la honra y el honor a Dios. Y te pido, Padre, que si hoy hay alguien aquí que no te ha conocido a través de Cristo, que hoy lo lleves a los pies de la cruz, Padre, y le permitas arrepentirse, le permitas entender que en ti está el manantial de vida eterna y la seguridad eterna de nuestra alma. Que nada ni nadie nos podrá separar de su amor si estamos en ti. Es el mejor remedio para la depresión, para las angustias y las tristezas de este mundo. El saber que si hemos confiado realmente en Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni las tribulaciones, ni nada nos podrá separar de tu amor, Señor. ¿Cómo no hemos de alabarte? ¿Cómo no hemos de bendecirte? ¿Cómo no hemos de adorarte? ¿Y cómo no hemos de querer vivir una vida cada día más en santidad y agradecimiento a ti? Si tú lo diste todo por nosotros, ¿cómo no nos darás también con Cristo todas las cosas? Bendito seas, Señor. Te alabo y te bendigo y coloco este día en tus manos y a cada uno de mis hermanos en tu presencia, para que tu palabra los convenza y les dé la gracia de creer, confiar y perseverar en ti cada día. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz, queridos hermanos, el culto ha terminado.